En el 2022 me diagnosticaron con cáncer de mama 67% estrógeno. ¿Puedo hablar sobre esto, por favor? Bueno, cáncer de mama 67% estrógeno. Desde la medicina convencional, ese 67% quiere decir que el 67% de las células tumorales que analizaron tienen receptores hormonales para estrógeno. Esto quiere decir, que esas células expresan receptores estrogénicos y en teoría para la medicina convencional su crecimiento puede estar estimulado por esta hormona, ¿sí? Pero después vamos a explicar que esto es falso, ¿sí? Por eso se lo clasifica como receptor, ¿sí? Entonces, esto sería hormonal positivo y se suele indicar, digamos, para estos casos, ¿sí? Terapias antihormonales, pero eso es falso porque sabemos que para que una mujer desarrolle un cáncer de mama, tiene que estar femenina, ¿sí? Y que las células no crecen por orden hormonal, ¿está? Ahora bien, desde el enfoque biológico que trabajamos desde las 5 leyes, ¿sí? Ese dato en sí mismo no explica el origen del cáncer ni el sentido biológico del programa, porque el cáncer de mama no es un error, no es un capricho, no es algo que aparece de forma azarosa o que es multifactorial o porque es la alimentación o no sé qué, sino es una adaptación biológica frente a un DHS, un shock conflictivo vivido de manera aguda, dramática, inesperada y verdaderamente importante, ¿sí? Para la biología de la persona, ¿está? Entonces, acá lo que nos interesa realmente no es el porcentaje de receptores, sino qué conflicto biológico viviste, ¿sí? En qué mama impactó, si sos diestra o zurda, porque eso, digamos, nos puede orientar hacia el tipo de vivencia que experimentaste. A ver, si sos diestra y el tumor está en la mama derecha, suele estar asociado a pareja, partner, padre, cualquier persona que no sea madre e hijos. Y si está en la mama izquierda, está vinculado al hijo o a la madre, ¿sí? Entonces, una posibilidad es que hayas vivido una preocupación en el nido, discusiones, peleas, preocupaciones, ¿sí? En tu nido, situaciones angustiantes por la salud o el bienestar de algún integrante de la manada, ¿sí? Y ahí activas la glándula mamaria, ¿sí? Que es un tejido controlado por el cerebelo, pertenece al mesodermo antiguo y va a crecer en fase activa, va a haber una proliferación celular con el sentido biológico de producir más leche para nutrir a esa persona o a ese integrante del nido que percibís que necesitas proteger, nutrir o necesita de un determinado sustento, ¿sí? Ese crecimiento es silencioso, ¿sí? Mientras el conflicto está activo, es asintomático y cuando lo resolvés por la situación que sea o porque mejoró la situación en tu casa o esta persona está fuera de peligro, encontrás una solución, ¿sí? O cambias tu percepción, entras en una fase de reparación, ¿sí? Y en ese momento se detiene esa mitosis y comienza una necrosis calcificante malolienta, ¿sí? Que se lleva a cabo a través de micobacterias y hongos y de tuberculosis, ¿está? Entonces, es la función biológica de estos microorganismos es descomponer ese tejido glandular que ya no es más necesario. Y otra posibilidad completamente distinta es que hayas vivido un conflicto de separación, como que te arrancaron a alguien del pecho o como que perdiste el contacto, viviste una ruptura de contacto o te querías separar y no podías, y en esa fase activa se ulceran microscópicamente los conductos mamarios con el propósito biológico de aumentar el lumen, el calibre, el diámetro del conducto mamario, ¿sí? Que es un tejido ectodérmico controlado por la corteza sensorial, ¿sí? Para poder facilitar el drenaje de la leche y que no se congestione en la mama. Y recién cuando resolvés el conflicto de esa separación, ¿sí? Entras en una fase de reparación, ¿sí? Y ahí aparece el diagnóstico de carcinoma ductal, los síntomas y todo lo que ya sabemos, ¿sí? Entonces, desde esta, desde esta mirada, desde este enfoque, lo importante, ¿sí? No es el porcentaje de estrógenos, ¿sí? Que salieron en el estudio, sino acá lo interesante y lo fundamental es cuál fue tu DHS, qué situación viviste, con quién la viviste,
por qué tenés esa percepción, ¿sí? ¿Cuánto tiempo estuviste metida en esa fase activa? Si hoy realmente estás en una conflictólisis, ¿sí? Porque también lo importante es reconocer si hay rieles, es decir, todos aquellos estímulos asociados al evento original, olores, sabores, sonidos, lugares, fechas, palabras, personas, no sé, lo que sea, que puedan reactivar ese programa original sin que seas consciente, ¿sí? Y hay que trabajar sobre esa percepción para después no volver a recaer en ese conflicto, ¿sí? Y bueno, hay que, de alguna manera también tenés que conocer todo esto para confirmar que estás segura de que estás transitando una fase de reparación. Y entender todo esto te va a dar una mirada mucho más profunda sobre tu proceso, más allá del porcentaje que describen los receptores celulares, ¿sí? Que eso realmente no te explica nada, no te explica el sentido biológico de la enfermedad, no te explica lo que tu organismo está intentando hacer, ¿sí? Simplemente es un porcentaje de receptores hormonales, ¿está? Entonces, acá lo importante es que tomes conciencia por qué tenés ese cáncer, por qué apareció en un determinado momento de tu vida, por qué en una mama y no en la otra, ¿sí? Con quién está asociado y cuál es el sentido biológico profundo de lo que la enfermedad está tratando de hacer en tu organismo. Si la enfermedad no es un error, no es una falla, no es un karma que estoy pagando, no es un capricho, no es que aparece porque es multifactorial o porque tuve mala suerte, ¿sí? Siempre tiene un propósito biológico. La biología funciona con coherencia, con orden y siempre funciona y opera en términos de supervivencia, en términos adaptativos, ¿sí?